continuamos con más información, vamos a meternos en el sector de la vitivinicultura y vamos a hablar de una de los varietales más conocidos y más famosos en la Argentina, de la mano de José Luis Belluccio, periodista especializado en la materia. Vamos a hablar del Cabernet Sauvignon. José Luis, bienvenido. ¿Cómo te va, Santiago? Muchas gracias por llamarme. Tal cual como lo estás contando, antes de eso me gustaría hacer un contexto con respecto para hablar del Cabernet Sauvignon, claramente en la Argentina. En el año 2025 estamos hablando, y lo hemos repetido ya varias veces, que hay 196.220 hectáreas de viñedos. Entre ellas, en todas ellas hay 185 variedades de uva, de las cuales el 122 son para vinificar y de las cuales el 91,9% está dividido entre tintos el 61%, rosadas el 22% y 17% para blancas. Hasta ahí el contexto general. Después del contexto general, me gustaría decirte que han bajado alrededor de 30.000 hectáreas si tomamos en cuenta el mayor número de hectáreas en los últimos 35, en donde en el 2014 había 226.000 y ahora cayeron 30.000 hectáreas. Que en otro momento, si querés, podemos charlar si es conveniente o no que haya menos cantidad de hectáreas para otro momento. Hoy estamos entonces Ahora, en menos de 200.000 hectáreas. exactamente, menos de 200.000 hectáreas al año 2025. Todos estos números que te estoy dando, Santiago, son números elaborados por el Instituto Nacional de Vitivinicultura, que es una de las grandes estadísticas que elaboran. Me refiero a grandes estadísticas que son muy confiables. A eso me refiero con grandes Claro. estadísticas. Ahí Ahora, vamos al origen de la etimología de la palabra. El otro día nos contaste el Malbec, de dónde venía. ¿Qué es sí. Cabernet y Sauvignon? ¿De dónde vienen? Son regiones que se fusionaron. ¿Por qué tienen ese nombre? Mirá, el Cabernet Sauvignon es, si querés, para que se entienda, el hijo de la Cabernet Franc y de la Sauvignon Blanc, de una cepa tinta y de una cepa blanca. Y nace la Cabernet Sauvignon. Esto es muy antiguo realmente. Nace en la zona de Bordeaux, en Burdeos, en Francia, en donde los vinos más importantes tienen preponderancia de esta cepa, de esta variedad. Y en la Argentina se da realmente muy bien, muy bien. No tiene la gran excelencia que sí tiene el Malbec, pero porque todavía inclusive no la hemos trabajado de tal manera para llegar a esa excelencia. Es la cuarta variedad en la Argentina que se plantó, que está plantada. Tenés 12.300 hectáreas que corresponden a Cabernet Sauvignon. Hablas del 6,3% de la total en el país. Claro. Es una variedad muy plástica respecto a no solamente a zonas para implantar, sino también a que la podés vinificar, no solo como vino tinto, porque es una uva tinta, es una uva negra, sino que también la podés elaborar como vino rosado. Hay muy poquitos, pero los hay, porque eso terminan siendo demasiado tánicos, y a su vez hay una de las bodegas grandes que hay en la Argentina, en San Rafael, Bodega Bianchi, que la elabora como espumante en la Argentina. Que conozca, es el único y realmente está entre los grandes espumantes de la Argentina. ¿Me querías preguntar algo, José Luis, Santiago? sí, para los que no conocen tanto, ¿la variedad hace al precio o no? El Mirá, varietal hace al precio, digamos, porque digo, alguien diría, no, mira, no puedo tomar este vino porque es más caro que el otro. Hay, digamos, de alguna manera el precio hace al varietal. mirá, te voy a contestar de una manera bastante ambigua y te voy a Dale. decir sí y no. Sí, ¿por qué? Porque hay variedades que no son tan finas para la elaboración de vinos. Y a su vez, porque también depende de qué manera vos la elabores. Por eso el sí y el no. Claro. Si yo, si yo tuviera que contestarte por una de las dos respuestas, te diría no. Vos no podés evaluar una cepa por el precio
y sí por la calidad. Claro. Es una de las grandes uvas de calidad para vinificar, sí. Podría existir las dos cosas, ¿no? Una uva de muchísima calidad con una calidad del producto terminado no tan buena. Bueno, vos tenés ahí la calidad del ingeniero agrónomo y tenés la calidad del enólogo, que hoy, después de 30 años, en los últimos 30 años, trabajan en conjunto. Vos tenés que el vino nace en el viñedo. Si vos no cuidaste bien esa uva en el viñedo, lamentablemente no vas a tener un gran vino. Podés mejorar algo enológicamente en la bodega, pero no vas a tener un gran vino. Claro. En contrapartida, vos podés tener una gran uva y enológicamente haber hecho un desastre o haberle hecho algún daño y lamentablemente no vas a tener un gran vino. Y por otro lado, podés tener una gran uva con un gran enólogo que elabora un gran vino, que eso sería lo primordial, lo que podríamos estar acostumbrados en la Argentina, porque tenemos realmente profesionales de fuste, ¿no es cierto? En este varietal, la mayoría es a nivel local o se exporta. Se exporta muy poco. Vos fíjate que el año pasado, en el año 2025, exportamos en vinos alrededor de 711, 715 millones de dólares y de Cabernet Sauvignon estás exportando 68 millones de dólares. Claro. La mayoría se la lleva el Malbec, como lo hemos hablado en varias oportunidades. Acá el tema pasa porque no es una de las uvas que hoy en día podemos competir de la misma manera que puede competir en el mundo, del nuevo mundo hablamos, Estados Unidos o Chile, que tienen al Cabernet por encima dentro de sus varietales. Argentina tiene como estandarte y como uva icónica el Malbec. ¿Qué pasa con el estacionamiento de los vinos? Que es algo que te quería preguntar, José Luis, vos que sos un Sí. especialista. Si el varietal implica si se puede estacionar o no, para ver si yo tengo una botella de Cabernet Sauvignon de tantos años y si no tuvo un gran cuidado, ya te diría no tomarlo. ¿Hay en este varietal algún tipo de tema con el estacionamiento del vino? En las grandes uvas, en las grandes cepas, en las grandes variedades, como es el caso del Cabernet Sauvignon, vos tenés la posibilidad del envejecimiento, pero todo va a depender, como hablamos hace unos minutos, respecto de la elaboración. Y ahí me das pie, a su vez, para contarte cuáles son las características primordiales del Cabernet Sauvignon, y vos tenés que separarlo de acuerdo a cuáles son los aromas o los sentidos que vos vas a poder descubrir en el vino desde antes de la fermentación, o sea, los aromas primarios, los aromas que te van a salir de la uva propiamente dicha, a los aromas secundarios, que son aquellos que te provienen de la fermentación, y los aromas de la crianza. La crianza significa que vos colocaste ese vino en recipientes de roble donde vos haces una cantidad de extracción de sabores diferentes a los que son propios de la uva o propios del vino. Entonces, con esa respuesta que te estoy dando, vos podés lograr hacer un envejecimiento en la botella por largo tiempo, siempre y cuando ese vino haya sido elaborado en gran medida, con gran fineza y con gran calidad. Te voy a ¿Se preguntar, entendió? sí, clarísimo, pero te voy a preguntar una burrada para que me lo contestes la No, próxima. ¿Se puede condimentar en alguna etapa del vino con alguna otra cosa? Algo así como lo que vemos con los gins, por ejemplo, que son herbáceos, que tengan algunos tintes de... ¿Se puede la barrica ir condimentándolo para hacerlo culinariamente? ¿Me lo contestás la próxima? te lo cuento la próxima salida, Santiago. Te agradezco muchísimo el llamado. Un abrazo muy Gran grande. abrazo. José Luis Beluccio, periodista especialista en vitivinicultura, esta vez hablando del Cabernet Sauvignon, un varietal muy conocido en la Argentina, pero que claro, buen dato tenemos de los 700 millones de dólares que se exportan, 60 son de esta variedad.